Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una edición más de Democracia en Pantalla y cuento con tres queridas colegas, tres queridas amigas. Además, bueno, estando Eddie de la Guerra, pues estamos muy internacionales, ¿no? Eddie de la Guerra del Ecuador, Natalia Mendoza Servil desde Guadalajara y Aida del Carmen San Vicente, me imagino desde Ciudad de México. Bienvenidas a las tres. Gracias, querido José Ramón. Este conversatorio, ¿no? Este Democracia en Pantalla, con un tema sasazo, Barbie, porque pues más allá de la actualización día a día, de seguir siendo una de las películas más taquilleras, y siendo tan polémica porque, bueno, tiene un gran guión, yo digo que un gran guión de Greta Gerwig, aunque hay quien dice que, bueno, que es marca y que nos están volviendo a vender a la Barbie Mattel de nuevo. A mí me parece que es un producto de la cultura pop que nos convoca a hablar de muchos de los temas de la contemporaneidad. Si quieren, empezamos así como nos conectamos. Eddie, adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que Barbie es todo lo que se ha dicho. Barbie es una película sobre una marca, una muñeca que marcó un cambio en la historia de con qué jugaban las niñas, y eso es efectivamente cierto. Es una película que te permite hablar de feminismos, de patriarcado, que te permite abordar esos temas, pero también es una estrategia de marketing impresionante de Mattel. Yo creo que es la mejor estrategia que he visto en la historia de la marca, porque Mattel ha tenido grandes productos comerciales que han tenido muchos picos comerciales y luego grandes caídas. Por ejemplo, Master of the Universe, ¿no? Tuvo un gran apogeo. Después de He-Man vino She-Ra. She-Ra fue importantísima para las niñas latinoamericanas, también las americanas, pero creo que en Latinoamérica She-Ra tuvo gran impacto en la construcción de la niñez. Y luego lo que pasa es que estos productos llegan a un punto en que tienen un pico comercial y caen. Y lo que pasó con Barbie es que Barbie fue hija de su tiempo, fue criticada por las propias feministas, por las propias mujeres, y dejó de ser la muñeca más cotizada, ¿no? Hay muchas otras muñecas que llegaron a ganarse los espacios, como por ejemplo las Monster, algo así es el nombre, ¿no? Y Barbie dejó de ser el ícono de la muñeca. Y luego viene Mattel con una película en la que se burlan de sí mismos, de sus directivos. Es una sátira a sus estrategias previas de mercado, a lo que creían que había hecho Barbie por las niñas del mundo. Y se burlan de sí mismos y hacen lo que creo yo era prácticamente imposible, que es reposicionar Barbie con las mujeres de todas las edades. Mujeres que ya no jugaban con Barbies, que regalaron sus Barbies, ahora están comprando Barbies en las jugueterías. Entonces, es una estrategia brillante de marketing, sí, que parte de la sátira, de la autocrítica, pero que además permite hacer muchos análisis que pueden ir desde el tema de la justicia social, la inclusión, los roles de género, feminismo, patriarcado. Me parece que es brillante. Por ahí tiene unos errorcillos, cosas que no debían, creo yo, hacerse, que podemos hablar más adelante, pero en general creo que es todo y creo que por eso funciona. Sí, claro, ¿no? Y yo además me recomendaron antes de ver Barbie, ver el documental que está en Netflix sobre justo esto, ¿no? Cómo fue creciendo Barbie, cómo fue cambiando, pues eso, ¿no? Los estereotipos y todas estas cuestiones, cómo fue aprendiendo sus errores. A mí también me parece maravilloso esto impresionante la cultura popular que aprende sus errores y se mejora, ¿no? Y de los temas también un plebiscito, ¿no? Y un juicio constitucional que parecía muy raro, pero ahí aparece en un tema ahí de democracia con la República de los Ken. Natalia. Hola, gracias. No, pues sí, tienen muchas materias interesantes. A mí me gustaría en esta parte de la plática hacer tal vez mención de cómo la cultura popular, al final, la cultura pop, al final recoge, pues de una manera muy sencilla y muy comprensible, de repente importantes, pues cosas que han dicho teóricas y teóricos de manera como muy, pues muy rebuscada, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí de entrada me gusta
que no necesariamente va con lo de la película, pero que justo con todo este boom empieza a sonar esta canción de Aqua, ¿no? Que todos hemos escuchado. Y antes de hablar como de esa canción, por ejemplo, yo quisiera preguntarles a quienes están aquí, a quienes nos ven, que se hagan la pregunta individual, pero en particular aquí a Eddie y a Ida, les quisiera hacer una pregunta, ¿no? Si alguien les dijera que qué pedirían ustedes a cambio de la totalidad de su ser, ¿qué pedirían? Caray, que conteste primero, Aida. A mí sí me acabas de dejar en blanco. ¿Qué pediría? Yo un poco lo digo en el contexto, tal vez era importante decirlo primero, ¿no? Lo que pasa es que en el libro de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, en esta parte donde se habla del matrimonio y esto, dice ella, ¿no? Bueno, el que una mujer acepte casarse implica minimizarte, implica pues abandonarte, ¿no? Aniquilarte es la palabra que ella utiliza, ¿no? Entonces yo la pregunta que haría es, pues, ¿cuáles serían las condiciones que pondría alguien para aniquilarse, ¿no? Y que creo que además ya di por ahí la respuesta, me confundí. Pero ustedes, ¿qué pedirían por aniquilarse, ¿no? Que al final podría ser esta una de las situaciones. Es que claro, ahí la cosa está en blanco porque hay personas que sí pedirían algo y hay personas como yo que te dirían no hay nada que pedir. Es como... No tengo todo, ¿no? Sí, o sea, yo sí pediría, ¿no? Pero pediría, si me dijeras, pues me voy a ir muy bodhisattva, pero pues que se multipliquen los actos de bondad en el universo, ¿no? O sea, dejarle a alguien si voy a dejar de existir, bueno, me gustaría dejarle algo a alguien, a los que demás. mejore el medio ambiente, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Por ejemplo, que haya bondad con los animales y la naturaleza, algo así. Pues fíjate que a mí se me hace como muy interesante esa pregunta, porque yo se la he hecho a varias mujeres y ha habido muchas respuestas, ¿no? Hay quien me dice que bienes materiales, hay quien dice esa pregunta no se hace, ¿no? No hay nada que se pueda entregar a consecuencia de aniquilarte, ¿no? Pero lo que dice Simón es, a ver, sí hay un costo por el aniquilamiento de una mujer al momento de casarse, ¿no? Y dice ella que la respuesta es que tú lo que esperas del cuate es pues la totalidad de su alma, ¿no? Y eso empieza a tener fallas porque pues en realidad eso no va a ocurrir tampoco, ¿no? O sea, esta persona pues irá a trabajar, regresará y estará cansada y este tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, nos vamos a estos espacios de la cultura popular. ¿Se acuerdan de esta canción de Aqua? Hay una parte que en inglés dice, tú puedes tocarme, puedes jugar conmigo, si tú dices, soy totalmente tuyo, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, ese tipo de cosas, o incluso el inicio de la película, que además por muchas personas fue referida como estas niñas que están rompiendo las muñecas bebés, refieren al aborto, ¿no? Que no es que no sea también importante, pero no se refiere a eso, ¿no? Sino justo también se refiere a una parte de este libro bueno, no necesariamente de Simón, pero Simón lo representa también mucho en su obra, ¿no? En la que refiere a que uno de los mayores daños que le podemos hacer justo a las niñas es enseñarles desde muy pequeñas que su único juguete y su único destino, inclusive en el juego, pues es el de ser mamá. Digo, que al final un poco cambia a esta mujer de ser lo que quiera hacer, pero ser lo que quiera hacer, pues sigue estando en este espectro de lo patriarcal, ¿no? Que es a lo mejor una Barbie que va a ser abogada, que va a ser ministra de la Suprema Corte de Barbieland, pero que cuando vemos un anuncio en el mundo real de la Suprema Corte, pues son las modelos de belleza, ¿no? Que como sale en la película, ¿no? Entonces, al final, pareciera que esta libertad que de todas maneras, o esta libertad entre comillas, que se le da al movimiento feminista, pues sigue estando en un mismo esquema patriarcal, ¿no? Se espera que nosotras tengamos cierta ropa, haya cierto estereotipo de la profesión, tal vez no tanto en el caso de las abogadas, pero por ejemplo, de las médicas, de las enfermeras, ¿no? Se esperan y se sexualizan en muchos sentidos, y que esto es algo que también se señala en este libro que menciona, ¿no? Entonces, pues me gustaría hacer mucho énfasis en que sí, la película, como se ha dicho, pues es un comercialote, pero también me parece que es una forma muy sencilla de decir y de traducir muchas cosas que la verdad es que todo el mundo lo sabe, ¿no? También me encanta esta parte donde Ken
por el simple hecho de ser hombre pide, ¿no? Ser el máximo directivo y le dicen, no, es que tienes que tener doctorado. No, ustedes no ejercen bien el patriarcado, sí, pero lo hacemos disimuladamente, ¿no? Y creo que eso es algo que todas las personas entendemos, ¿no? O sea, si le preguntamos aquí a la persona que vaya saliendo de mi oficina, oye, ¿cómo ves a la legislatura de la paridad de género, no? O cualquier cosa así, creo que todas las personas entendemos perfectamente que las políticas públicas y otras cosas en esta materia pues pueden ser un chiste, ¿no? Y que no necesitamos explicarles toda una teoría política o jurídica para que la comprendan, sino que hay alguien que ya la visualizó, digamos, como de una manera mucho más sencilla, como debería serlo, ¿no? Para todas y todos. Cerraría hasta aquí mi primer comentario. Y fíjate que además sea de paso para los cinéfilos, la escena, la primera escena se basa también, obviamente quien lo ve, con Odisea en el espacio de Kubrick, decía 2001, y es esta sustitución, ¿no? De un icono por otro. Quien conoce la escena lo relaciona, y entonces pues Margot Robbie en el centro, ¿no? Que por cierto decían, Margot Robbie era la Barbie ideal, ¿no? O sea, no era, o sea, fue casi, o sea, la película le quedó como anillo al dedo por un poco pues el imaginario que había en torno a ello. Entonces esta escena fuerte de las muñecas rompiéndose también refería, bueno, pues a esos, ¿no? A ese, vamos a decirlo así, pasado del feminismo y el presente del feminismo, y no, es bien interesante todo a nivel semiótico, así que sencilla la película no es. Yo por ahí vi que había citas en el guión de Hegel y de Foucault y de no sé, que habían sacado ahí una serie de relaciones, además pues de Beauvoir y de otras feministas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero que sencilla no es la película. Adelante, Aida. Gracias. Pues sí, digo, a mí yo no me atraía a ver Barbie porque pensé que iba a ser una película muy superficial. Cuando vi el corto, dije, creo que ofrece algo más profundo y entonces ya me animé a ir a verla. Yo digo, creo que todas las niñas jugamos con Barbie y en mi generación era la aspiración tener Barbie, aunque yo anuncio que sí, una mamá que dijo que no era una muñeca para una niña y que no le gustaba lo que promovía Barbie porque solamente era imagen y no dar contenido a una mujer, ¿no? Entonces mi mamá a mí no me dejó jugar con muñecas Barbie hasta que fui más grande y me daba otros juguetes, pero bueno, yo pedía todos los años a Santa Claus y a los Reyes Magos, no había. Entonces vengo de eso, pero siempre me gustó la muñequita por la estética. Que me gustó mucho de la película es la estética y da mucha nostalgia respecto a la infancia y a lo que jugábamos y a cómo se sentía la infancia o se veía la infancia. Entonces ese es un guiño muy, muy bonito que acaricia la vista, ¿no? Es padre, aunque también es parte de la satirización de todo lo. Hay un orden absoluto y viene estas, pero es algo que no podía hacer en la realidad. Otra de las cosas que yo resalto son estos guiños cinematográficos a la cultura pop, ¿no? Y Barbie lo reconoce y dice, soy cultura pop. Y si bien es un comercial, el comercial más largo que yo haya visto, pero también reconoce y hace justicia a la cultura pop que los precede. Por ejemplo, hay guiños ahí de escenas a Truman Show, a Clueless, a Matrix, cuando ofrece las zapatillas, ¿no? O quieres la zapatilla o quieres el parache, ¿no? Y es un guiño ahí a la Matrix, del metaverso, también como los múltiples universos y la fisura. Entonces, tiene muchos guiños de este tipo, obviamente Odisea 2001, y es padre porque pues está diciendo, bueno, le hago justicia a todo este capital cultural que se ha generado y que representa un feminismo posmoderno. Y por otra parte, digo, sí, es muy didáctica en el aspecto de presentar los estereotipos. También tiene ese valor pedagógico y didáctico, porque te presentan los estereotipos, los juegos de roles que hay y cómo se han perpetuado. Y
cómo lo percibe Ken y empieza a ver este mundo que está realmente sí gobernado por hombres y todo, siempre están al frente los hombres, todo están los hombres. Entonces es muy ejemplificativo de lo que es la mente patriarcal, que la llamaría así Claudio Naranjo. Y entonces en esa parte queda bien, me quedó a de los roles y todo esto me parece muy interesante. Es un feminismo un poco light desde mi punto de vista, que no es malo, que creo que es una buena introducción, que las personas vayan y busquen más al respecto. Que Barbie no sabe, como que al final, desde mi punto de vista, hubiera estado padre que realmente Barbie sí, porque trae un vacío existencial, pero se va más en y estos roles que realmente en analizar aspectos más de tipo espiritual, como por qué tengo una crisis existencial, por qué no le encuentro sentido a mi vida, a pesar de que soy perfecta, y por qué no le encuentro sentido y por qué tengo este vacío. Y por eso la idea de muerte y de que somos finitos y que en realidad todo va a perecer y entonces vale la pena todo esto que soy, esta representación tan perfecta, vale la pena si voy a perecer y que al final del día el tiempo se va a llevar todo y por eso la idea de la celulitis, ¿no? Niños nada más. A mí me hubiera gustado ver una Barbie como más existencial en ese aspecto de profundizar en esos temas, pero ahí afuera me gustó, la disfruté y es muy amena. Hasta aquí cerraría, gracias. Sí, muy, muy interesante esto de las referencias a otras cosas de la cultura popular, ¿no? Y cómo yo creo que la Barbie, o sea, esta Barbie de Greta Gerwig está como construida en diferentes niveles y hay quien va y la ve y solo la ve superficialmente y hay quien le encuentra conexiones y hay quien puede entender otras cosas y sí, yo creo que incluso casi corrieron el riesgo de referirse a casi todo, ¿no? Porque incluso en el final se refieren incluso al tema de la sexualidad, ¿no? Y dice que también Sí. está interesante, ¿no? Al tema político, al tema de la organización social, al tema de la participación política, o sea, es impresionante la cantidad de temas que lograron tratar. Eddie. Sí, gracias. Estaba escuchándole con bastante atención a Aida y coincido casi en todo, excepto en una cosa, porque para mí no me parece un feminismo light. De hecho, me parece que es extremadamente profundo, pero que lo que hace es utilizar estrategias en extremo didácticas, juegos de colores, juegos de palabras, el universo rosa versus lo que se ve en el mundo real. No sé, ¿me escuchan? ¿Será que lo repito? No, se escuchó todo perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, como te decía, en realidad a mí no me parece que el feminismo sea light, sino más vale que es un feminismo más profundo, pero planteado de manera didáctica. ¿Y por qué de manera didáctica? Porque utilizas colores, utilizas palabras, utilizas expresiones y por supuesto, cuando hablamos de un Ken deconstruido, estás hablando no solamente de la versión como tal de Barbie y cómo ve los roles de género, sino la de Ken, que representa a los hombres. Entonces, en mi criterio, lo que hace es utilizar de manera didáctica todos los insumos que la cultura pop te genera, un guión brillante e inteligente para presentarle a las adolescentes, porque no es para niñas, por si acaso la clasificación no es todo público, es PG-13, pero a partir de ese rango de edad, empezar a hablarte de ciertas cosas que una adolescente no querría leer. Un adolescente de 13, 14 años que lea temas de feminismo, textos de feminismo, yo lo veo complejo. Lo veo muy complicado. Entonces, en realidad, cuando
se presentan estos temas desde una película, a mí me parece que sí lo hace de manera profunda, pero lo hace de manera extremadamente didáctica. Y luego para mí con Barbie fue una experiencia bastante interesante porque soy coleccionista de Barbie desde muy niña. Y claro, he tenido tanto la Barbie prototípica como las otras Barbies. Y yo recordé con la primera gran entrada de la película, recordé unas conversaciones que yo tenía con mi papá, porque efectivamente a mí me regalaron un solo bebé y nunca lo jugué. No entendía por qué tenía que jugar con un bebé. Pero cuando íbamos a la juguetería, recuerdo que me decía, escoja la que quiera. Y yo escogía Barbies un poco raras. Entonces, de mis primeras Barbies que tengo es la Barbie australiana. Y así fue como mi papá me habló de Australia. Y tuve Barbies profesionales. ¿Embarazada no la tuviste? ¿O no la tuve. La de la mano, sí que. No. Ah, Tengo muchas Barbies que no son la prototípica. Y yo tenía conversaciones en las cuales mi papá me decía básicamente que yo podía ser, igual que Barbie, lo que sea, podía ser la empresaria porque tenía una empresaria, podía representar los países, tengo una Barbie española, tengo las Barbie mexicana, que además me la dio Manuel hace poco, me la trajo él, nuestro querido colega. Y así es como desde muy pequeña conocía el mundo, conocía distintas profesiones. Entonces, cuando hay esa gran entrada de Barbie, dije, está pagada la entrada. Y luego, a medida que la película avanzaba, iba recordando mis propias experiencias con Barbie. Y como yo recordaba que mi Barbie, la que yo considero es la más hermosa, es una Barbie afro que tiene un cabello rizado maravilloso y yo veía ahí a la Barbie presidenta. Entonces, lo que hace la película es también sí regresarnos a una infancia que pudo haber sido distinta a la perspectiva de cómo jugaste con Barbie o qué hiciste con Barbie, pero que al final del día te deja la enseñanza en el tiempo presente. Y en el tiempo presente te dicen, Barbie es hija de su tiempo, Barbie en su tiempo cuando nació era libre. Imagínense lo que era una mujer vestida así caminando en la calle. Lo que representaba Barbie, por más que haya sido la prototípica, era una noción de libertad. Y a medida que fue evolucionando, pues sí, se fue embarazando, pero también se hizo abogada, se hizo presidenta, jueza de la Suprema Corte, y eso es lo que intentaba representar, ¿no? Y como al mismo tiempo, las propias mujeres todavía seguimos cuestionando los roles, que no tenemos los mismos espacios de liderazgo, y Mattel hace algo tan inteligente como cuestionarse a sí mismo y hablar de la horda de hombres que están en el directorio y que no habían tenido una directora financiera desde los 90. Entonces, eso hace que la película sea más profunda de lo que se podría pensar. Yo creo que es una sátira profunda que te permite hablar de todo. Sí, yo creo que, a ver, no sé, lo voy a decir, ya, los fantasy. Creo que es un poco un preconcepto, ¿no? Porque yo sé de mucha gente que si superara el preconcepto y viera la película, pero a lo mejor alguien podría decir que estamos sobreinterpretando, pero sí supe de mucha gente que tiene esta capacidad de conectar con muchas cosas y analizar la cultura pop, que tenían como el prejuicio de no es Barbie, y es Barbie es siempre el símbolo del capitalismo extremo, entonces no lo voy a revisar, o si lo reviso voy a decir que no me influyó tanto, que no me impactó tanto. Yo desde el primer momento dije, a mí me sedujo, me entretuvo, me hizo pensar, ¿no? Hay una escena que a mí la verdad me voló la cabeza, porque cuando dicen, es que Barbie es solo una idea, ¿no? Y luego el acto seguido dice, sí, las ideas no han movido el mundo. Y dije, o sea, esta es una frase para enmarcarla. O sea, esta Barbie está hablando de revolución, ¿no? O sea, es decir, pues, ¿por qué una idea tan sencilla, tan popular como puede ser Barbie, puede llegar a ser revolucionaria? Depende de la interpretación. Eso es con lo que me quedé. Y sí, yo la verdad es que sí me súper entusiasmé con la película, y a lo mejor sí corrí el riesgo de ir más allá en la interpretación. Natalia. Pues yo coincidiría en el tema de que sí, no creo que sea un feminismo light, también coincidiría con esa idea. Lo que sí es que sí me parece que es un feminismo que, y no es que esté mal,
es un feminismo que trata de ponernos de acuerdo en el feminismo, ¿no? Y por ahí, justo la misma Simón dice, ¿no? El feminismo tiene un gran problema, ¿no? A diferencia del movimiento obrero, del movimiento afro, es que siempre hay una manera en la que nos van a confrontar, ¿no? Entonces, las feministas liberales se pelean con las radicales y luego además, el feminismo es con todos, hasta con los ovnis, y si no, no es con nadie, ¿no? Se empieza como un poco a abandonar esta idea de que el feminismo sí tiene un sujeto político, ¿no? Y creo que esta película también logra pasar muy bien ese tema, ¿no? El tema de alguna manera no confrontar a los propios feminismos, que está bien porque a lo mejor para el público al que fue dirigido, pues lo primero es que tengan una herramienta para saber que existe, que es positivo, que no está en contra de los hombres, y este tipo de cuestiones. Y me parece que lo logra, ¿no? No me parece un feminismo light, pero sí que encontró su justo equilibrio para que las diferentes corrientes de los feminismos no estuvieran como pugnando unas cosas con las otras, y me pareció esa parte interesante, porque inclusive meten varias temáticas de feminismos que luego pueden ser peligrosas, más bien, que suele haber conflicto entre las posturas de ver, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo siempre digo que Alan es un personaje muy interesante y que tuvo muy poco protagonismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas que dicen, bueno, es que Alan es la representación de la comunidad LGBT, ¿no? Y a mí más bien me pareció que era una masculinidad positiva, ¿no? O algo más cercano a eso, pero en el momento en el que vemos que un hombre es vulnerable o que no apoya a los Kens que estaban en toda su onda del patriarcado, entonces nos es más fácil acercarlo a la otra edad, ¿no? En lugar de pensar que hay alguien que puede ser más consciente de la causa de las mujeres, ¿no? O por ejemplo la propia Barbie Rarita, que por la forma en que viste y el corte y las cosas que trae pintadas en la cara, mucha gente dijo es lesbiana, cuando de manera muy tajante en la película dice que le encantaría ver los genitales de Ken, ¿no? Algo así que se muestre que evidentemente es heterosexual, ¿no? Entonces, me parece que hay una situación también interesante ahí en el que logra no confrontar, digamos, a todos los feminismos, ¿no? Que tienen un montón de debates entre ellos y pugnas entre ellos. Y pues también quisiera finalmente hacer énfasis en que sí la película tuvo un rango de edad que era de los 13 hacia arriba, y yo estoy en franco desacuerdo. Yo creo que esa película podría verla cualquier persona. Me queda claro que a lo mejor personas menores de esta edad, o a lo mejor es que, digo, hay personas de grandes edades que fueron a verla que justo tampoco entendían nada de este tema, ¿no? Entonces, siempre me parece un poco el hecho de negarle a los niños, niñas también este tema, en nuestro tema adultocentrista, de que no van a entender, de que no va a funcionar, pues porque fuimos muchos adultos que no entendíamos ese tema, ¿no? Y nosotros sí lo podíamos ver. Entonces, de repente, yo, por ejemplo, cuando fui al cine a verla, en todas las ocasiones vi niñas y niños. Tengo muy buenas amigas y amigos que llevaron a sus hijas e hijos, y me parece que lejos de hacer daño, al contrario, ¿no? Puede ser como muy productivo. También encontré a estos papás que tienen un temor inconmensurable a llevarlos, porque pues el feminismo y este miedo de es algo que va a destruir a la sociedad, y no habla de pares, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Al final el cerebro, ¿no? Algo así. Sí. Y al contrario, me parece que es un poco entender que el feminismo no está en contra de los hombres, también los busca ayudar, ¿no? Como este tema de que Ken puede reconocer abiertamente que le duele ciertas cosas y llora, ¿no? Y él dice que él es una persona construida, o que él nunca le quiso entrar al patriarcado porque él pensaba que era sobre caballos y no tenía nada que ver, ¿no? O sea, inclusive propios hombres que no entienden la figura, pero que de alguna manera la defienden, ¿no? Porque hablar de feminismo pareciera que de alguna manera atenta contra algo que no conocen, pero atenta contra algo, ¿no? Entonces mejor no la vemos, ¿no? Entonces yo creo que sí es una película que, pues digo, tiene cierta lógica que tenga como este rango de edad, pero en mi opinión específica, creo que podría verla cualquier persona. O sea, si se trata de un entendimiento, pues sabemos muchos adultos que probablemente salimos igual, o que aprendimos un nuevo mensaje. Me parece muy útil que las niñas por lo menos puedan tomar estos primeros mensajes de lo que podrían ser, incluso las críticas mismas, ¿no? Cuando llega Barbie y le dice a las chicas, oigan, es que yo fui el ídolo de su tiempo, y las chicas la contradicen, no, mira, gracias a ti yo me traumé porque
tener cierto tipo de cuerpo, porque eso es lo que tú me decías, ¿no? Y eso me parece que puede ser una lección buena en el sentido de que pues es un mensaje en el que las niñas y también los niños pues pueden criticar los juguetes que se les dan, ¿no? Y porque a mí me dan una muñeca y a ti te dan un carrito, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, creo que cerraría esa parte con esos comentarios. Sí, yo creo que un poco fue por eso que dices, ¿no? Alguno que otro que no son muchos chistes sexuales, por decirlo así, ¿no? Ujú. Que es lo que decían que no fueran los niños, ¿no? Menores de esa edad. Y luego el tema este de cómo qué bien funciona la ironía o la sátira, la comedia inversa, ¿no? Sí. Cuando los que dicen ya no vamos a estar en la corte, pero ojalá nos puedan dar un lugar, y dicen, sí, en la primera instancia, ¿no? A ver, y échenle ganas a ver cuando llegan a la corte, ¿no? Pero pues, uno entiende perfectamente que se está refiriendo, o sea, al revés, ¿no? En el mundo al revés pasa justo al contrario. Y también quería comentar qué otra cosa era. Bueno, esta cuestión de las diversas, de la diversidad sexual que hay en la película, ¿no? Y que es algo, yo creo que generacional. Ya me acordé, porque yo sí hice un sondeo entre los varones que fueron a ver la película. Y los varones de mi generación salían enojados. O salían enojados, o cuando yo les preguntaba, ¿fuiste a ver Barbie? Se molestaban. O sea, diciendo, ¿qué crees que yo voy a ver esas películas? Eso va como a afectar mi masculinidad y chistes así, ¿no? O sea, y hasta la fecha me siguen diciendo, ¿ya volviste a ir a ver Barbie? ¿No? O sea, es como los chistes de varones de mi generación. Pero una generación más joven, o sea, chavos de 15, 16 hasta 25 años, disfrutaron tremendamente la película. O sea, Pues sí, nomás para que tengan el dato, mi generación treintona, digo, había muchos que salieron felices, y eso, pero la mayoría también, no la querían pisar a ver, se sintieron molestos. Había un cuate en el cine que estaba risa hasta que empezó lo del tema del patriarcado, jamás lo volví a escuchar reírse, ¿no? es un asunto generacional. Nomás para que tengan el dato, mucho treintón también estaba en esa misma bueno. lógica. Los millennials también los sumamos en el encono contra Barbie. Aida. Pues muchas cosas, digo, yo me refería a feminismo light por los lugares comunes de feminismo, pero es una introducción al feminismo y exacto, creo que trata de conciliar, porque es un mundo del feminismo y las primeras oleadas de feminismo son un feminismo burgués, es la verdad, ¿no? O sea, la mujer burguesa era la que tenía esos espacios para poder repensar y deconstruirse. Y es parte también de lo que representa Barbie, porque sí, efectivamente, Barbie era una pin-up de representaciones de chica pin-up, de una mujer que no se podía percibir así, y más con la estética. Barbie es de 1959, es una baby boomer, y esa estética, o sea, la mujer liberada con ese cuerpo expuesto, pues era algo que todavía no se concebía. Y de ahí que viene esta parte de Ruth Handler, que fue la creadora, le gustan esta exposición que ve de los periódicos de la muñequita pin-up, que era así como se empezó a publicar. Le gustó tanto que compró la estética y dijo, quiero una muñeca así para mi hija. Y la mandó a hacer y por eso le puso Barbie por su niña y Ken por su hijo, ¿no? Porque dijo, esto es como deben, lo que yo quiero que jueguen, y de ahí también esta idea del tráiler de la película, de cómo las niñas empiezan a romper a los bebés, que sí, efectivamente, yo no sabía el daño que hizo la psique colectiva de algunos, ¿no? No de todos, pero yo cuando le dije a mi amiga, le dije a una amiga que la fui a ver 3 días antes de ir a ver Barbie, le dije, oye, quiero ir a ver Barbie, si quieres, acompañas, me gustaría que me acompañaras. Y ella me dice, no, es que promueve el aborto. Y yo dije, ay, pues, ¿a qué horas, no? Dije, ¿cómo estuvo? ¿En qué momento me extravié? Yo no sabía que eso sucediera. Y entonces le pregunto, ¿pero por qué piensas eso? Y me dice, ¿no viste el tráiler cómo rompe a los bebés? Y le digo, no, amiga, está simbolizando que fue la idea de quitarle estos nenucos o estos bebés a las niñas y darles una adulta para jugar como aspiración de lo que podrían llegar a ser, no solamente maternidad, ¿no?
Entonces ya se animó mi amiga, dijo, bueno, entonces sí la vamos a ir a ver. Y ella acabó encantada cuando fue a verla, que mi amiga, por cierto, es mayor, es una mujer de 62 años, no tenemos nada que ver en generación, pero aún así la disfrutó y ella la amó, ¿no? O sea, salió muy encantada de verla. Entonces, bueno, a lo que voy es que Barbie viene de eso, pero se reivindica y reconstruye, porque sí, efectivamente, pues sí es un estereotipo, dice, soy la Barbie estereotipada, pero hace esta deconstrucción y nos presenta que yo también coincido en esa parte. Alan no es, bueno, para mí no es de la comunidad, ¿no? Y que no tengo nada en contra de ello, y ojalá la representen, pero creo que más bien es la propuesta de cómo salir de la mente patriarcal y a ejercer una masculinidad en la que se puede ser vulnerable, en la que se puede ser consciente del otro, en la que está abierta al diálogo, a diferencia de esta masculinidad tan burda que se representa con Ken, ¿no? Y como también Ken dice, bueno, es que al final del día tengo este apego disociativo porque en realidad no me siento suficiente, ¿no? Y siento que tengo que ser para el otro. Y también ese es un mensaje bonito que da ahí. No tienes que ser para los demás, tienes que buscar ser para ti. No tienes siempre que estar buscando el reforzamiento en el otro o complementar el proyecto de otro, tienes que buscar ser para ti. A mí esa es la parte que más disfruté y me gustó, como que era mucho, me pareció de mucho apapacho en la película. Y hay otro punto antes de que no quiero abusar, cómo las feminiza, ¿no? Bueno, porque cuando llega con las chicas, la estética de las chicas, ay, gracias a ti, los estereotipos, y nadie juega ya contigo, Barbie, nadie te quiere. Y la estética de estas chicas que, digamos, pues está muy estereotipada hacia los varones, incluso la paleta de colores del vestuario, ¿no? Y ya cuando llegan a Barbieland, que empiezan ellas a implicarse y ayudar a este descubrimiento de las Barbies y cómo pueden reivindicar a Barbieland, ya la estética que traen tanto América como su hija es diferente, ¿no? Ya es más femenina, ¿no? O sea, bueno, en esa paleta del feminismo que Barbie representaba, ¿no? De la feminidad más bien que Barbie representaba, y se cambia, ¿no? Como diciendo, no tienes tampoco por qué calcarte con los varones para proponer soluciones, para actuar en comunidad y para pensar diferente, tampoco te tienes que calcar con ellos, ni tienes que absorber su estética. Esa parte es un guiño ahí interesante que va, digo, tal vez es para más análisis, no tan superficial como lo estoy haciendo, pero esa parte que a mí me pareció bastante acertada. Sí, pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Queda un montón que analizar sobre esta película. Y es que efectivamente, ¿no? Tiene que ver cómo la miras, cómo la recibes, ¿no? Cómo la interpretas. Esa parte que decías tú de Ken, a mí también me pegó mucho, porque yo también la lectura que hacía era que los varones nos construimos en el tener. Tengo coche, tengo casa, tengo familia, ¿no? Incluso, o sea, esta cosa del patrimonio, ¿no? O sea, es lo que el pater familias tiene, ¿no? Y las mujeres son propiedad. Entonces, cuando Ken descubre que debe ser por lo que es y no por lo que tiene, o sea, ahí también es una cuestión filosófica, y qué curioso, ¿no? Y una crítica al capitalismo, ¿no? Es paradójico porque Totalmente. elogio al capitalismo y una crítica al capitalismo. Entonces, bueno, pues sí, seguro Barbie, y lo dije así yo en su momento, va a pasar a ser un clásico, les guste o no, a muchos, y es que el tema es que es difícil hacer con algo que es tan cultura pop un tema que resulte trascendente, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su tiempo, sus comentarios, y bueno, pues lo bueno es que tenemos otros espacios, ¿no? en el Congreso de Ecuador de Cine y Derecho, y otras cosas en las que podremos seguir comentando sobre Barbie. Les agradezco a las tres, y bueno, pues nos vemos en esos otros espacios. Claro. Gracias. A ustedes. Encantada. Que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.
Gracias.